Entrada al noviciado. Al día siguiente, fue enviado a cavar en el huerto con otros hermanos novicios y cavó durante 4 o 5 horas, haciendo más que cada uno de los otros. Y lo mismo sucedió en los días siguientes. No se explicaba el prior de dónde sacaba tanta fuerza. Después de algunos meses, le encomendaron a Crispín acompañar al limosnero en su tarea de pedir ayuda para el convento por las casas. Esto se hacía a veces con lluvia, con sol ardiente o nieve según los tiempos y llevando el peso de lo recaudado. Y lo que más admiraba a los demás era que siempre estaba contento y alegre. El padre Damián, sacerdote del convento, observando un día un nido de golondrinas y viendo con cuánta alegría trabajaban esos pajaritos para dar de comer a sus hijos, comparándolo con la alegría de Fray Crispín, lo llamaba Fray Golondrina. Pero el demonio estaba rabioso por su alegría y lo tentó diciéndole por dentro que todas sus penitencias eran inútiles, porque no eran por amor a Dios y a la Virgen, sino para no ser mandado fuera del noviciado y todo era por respeto humano y que, por tanto, era un hipócrita. Y de esa manera no hacía más que ir camino del infierno. Crispín se sentía preocupado y suspiraba y hasta lloraba día y noche, cuando le venían estos pensamientos que trataba de sacar de su mente, hasta que decidió decir al demonio como San Bernardo: «Oh, mala bestia. Yo por ti no voy a dejar de glorificar a Dios. Fuera, mala bestia». Y así, rechazando al demonio, consiguió la paz de su alma. Por ese tiempo del noviciado sucedió que el padre César Becchiarelli, capuchino, estaba tísico y el prior pensó en enviar a alguien a cuidarlo, pero el maestro de novicios tenía miedo de que los novicios, si lo iban a cuidar, pudieran ser contagiados. Por fin el superior decidió enviar a Crispín, porque decía: «Crispín no es un novicio, es un ángel». Y Crispín tomó ese encargo de la obediencia con todo interés, atendiendo día y noche al padre César. Todos estaban contentos con su ayuda, especialmente el mismo padre César, que estaba bien cuidado por Crispín. Terminado el noviciado y hecha la profesión, el provincial lo envió al convento de Tolfa. En Tolfa, se puso en camino, acompañado por un sacerdote profeso, llamado Francisco, que estaba al servicio de las galeras pontificias como capellán. Este compañero estaba medio enfermo. Apenas habían hecho unas 5 o 6 millas de camino, quiso regresar atrás. Para volver pidió a Crispín que consiguiera un caballo u otro medio de locomoción, porque no podía caminar. Era el 23 de julio de 1694 y todos los campesinos estaban empleados en la recolección del trigo y sus animales ocupados en la trilla y el transporte. Crispín salió aprisa a conseguir una ayuda para el padre necesitado y al fin conmovió a un campesino para que viniera con su caballo a ayudar a su compañero enfermo. El mismo Crispín llevaba el caballo de la brida, a pesar de estar en ayunas, con un sol ardiente y tener las piernas y los pies con sangre por las llagas y heridas. Llegados al convento, agradeció al bienhechor y llevó al enfermo a la enfermería, lo consoló y le sirvió con toda caridad. El padre Francisco quedó, no solo agradecido, sino que pensó que el actuar de Crispín era un milagro de caridad fraterna. De cocinero. Al día siguiente, el guardián de Viterbo lo acompañó en su camino a Tolfa con otros 2 hermanos. Era el día 25 de julio, fiesta de Santiago Apóstol, y Crispín quiso ayunar a pan y agua y, al día siguiente, siendo la fiesta de Santa Ana, también. Por eso, entre la fatiga del viaje y los ayunos, llegó muy cansado a Tolfa, donde apenas llegó se puso a darse disciplinas de penitencia por la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, 29 de junio. Lo recibieron con alegría en el convento de Tolfa y le pusieron el oficio de cocinero. Y como cocinero tenía como norma, pobreza y limpieza. Y se puso a limpiar, no solo la cocina sino todos los lugares comunes, levantando un pequeño altar con una imagen de la Virgen María en la cocina. Sanaciones. Sucedió que, debido al clima húmedo, comenzó una epidemia de catarros y fiebres. Una viuda llamada Galliana, bienhechora del convento, estaba muy enferma y pidió que le enviaran a Fray Crispín. El guardián se lo mandó para consolarla. Llegó con su compañero limosnero y tanto le insistieron que tuvo que hacerle la señal de la cruz con la cruz de su rosario y ella quedó sana. Esta sanación instantánea se supo por toda la ciudad. Y todos querían dejar hacerse la señal de la cruz por Crispín y el prior se lo ordenaba, aunque él no quería por humildad. Fueron muchos los sanados por medio de Crispín. En el convento de los agustinos estaba el padre maestro Cheli muy grave. Mandó llamar a Crispín. Él no quería ir, diciendo que era un simple hermano cocinero,
que fuera un predicador o maestro, pero tuvo que ir obligado por la obediencia. Y al maestro Cheli le hizo la señal de la cruz con la medalla de la Virgen y quedó sano en 2 días. Otra vez sanó al gobernador, que no llevaba buena vida. Por eso, lo primero que le dijo Crispín fue: «Señor gobernador, quien ofende al hijo, disgusta a su madre. Quien quiere gracias de la Virgen, necesita que le sea devoto y la verdadera devoción está en no ofender a su divino hijo». El gobernador entendió la lección y se convirtió, dejando a la querida y comenzando una etapa de buen cristiano. También sanó al predicador Pietro Dalle Graat, misionero capuchino, haciéndole la señal de la cruz con una medalla de la Virgen. Como eran muchas las personas que querían que las persignara con la señal de la cruz, decidió tomar una espuerta y la llenó de olivas, castañas, frutos secos y otras cosas comestibles y se lo presentó todo a la Virgen María para que lo bendijera. Él lo distribuía entre los enfermos y si lo comían con devoción, comenzaban todos a mejorar de inmediato. De ahí salió un dicho, que, médico o medicina. Valen más las olivas y los frutos de Fray Crispín que todas las recetas del médico. A Roma. Cuando tuvieron el capítulo provincial, los capuchinos cambiaron a Crispín a la enfermería de Roma. Partió hacia Roma en secreto para evitar disgusto en tanta gente que lo quería en Tolfa. Salió para Roma con 2 compañeros. Uno de ellos era débil de ánimo y después de pocas millas de camino se desanimó por tanta lluvia y barro del camino, además de que tenía unas sandalias que no le ajustaban bien y le producían dolor. Este joven clérigo era tímido y se asustó al pensar que debían pasar 3 peligrosos torrentes de agua sin que hubiera puentes. Viéndolo tan desanimado, Crispín lo tomó con las 2 manos y le dio unas vueltas sobre sí y le dijo: «Ánimo, espera en Dios y en la Virgen y ten el corazón alegre. No desconfíes». Al momento, el clérigo Alessandro, que así se llamaba, sintió una nueva fortaleza y se decidió a seguir el camino. Pasó tranquilo los 3 torrentes de agua. Este clérigo, hecho después sacerdote, creyó siempre que la fuerza recibida para seguir el camino y para los viajes que tuvo que hacer después a lo largo de su vida, la debía a Dios y a la Virgen por medio de Fray Crispín. Llegados a Bresciano se presentaron al guardián, como era la hora de la cena, fueron al comedor. Crispín, como era sábado, apenas comió unos pedazos de pan y agua. Al día siguiente, siguieron hacia Roma. Por el camino encontraron a Giuseppe Salvoni, agente general del príncipe de Scalchi, que viajaba en un caballo brioso, no muy manso. Se encontró con un carro que llevaba planchas de hierro, tirado por 4 búfalos y el caballo se encabritó. Giuseppe comenzó a maldecir y blasfemar contra el carro y los carreteros. Los capuchinos quedaron escandalizados. Cuando todo se calmó, dijo Crispín: «Hermanos, no os escandalicéis porque, llegados a la hospedería de Estorta, veréis el poder de Dios y la misericordia de su Madre Santísima». Cuando llegaron a la pensión de Estorta, el agente Giuseppe estaba comiendo y quiso que se sentaran los 3 capuchinos con él para comer. Terminada la comida, Crispín dijo unas palabras espirituales sobre el poder del demonio. El agente entendió el mensaje y pidió disculpas por su culpa con la promesa de no más caer en esos excesos. Entonces Crispín le invitó a entrar en el establo, porque quería amansar al caballo en su presencia y quitarle el vicio de espantarse. Rezó devotamente algunas avemarías y después soltó al caballo, lo tomó por la cabeza y le hizo la señal de la cruz, y llevándolo fuera del establo, comenzó a hacerlo caminar y darle vueltas a su gusto. Hecho esto, se lo entregó a la gente, diciéndole: «Lo he domado y para el futuro no tendrás otro caballo más manso». Y así fue en efecto según pudo certificar el interesado. Llegaron a la hostería de Capannaxie cerca de Roma y quisieron los compañeros entrar en Roma por el camino que, por la Porta Flaminia, lleva al convento de los capuchinos, pero Crispín les dijo: «¿Cómo vamos a entrar sin visitar San Pedro y venerar los cuerpos de los 2 príncipes de los apóstoles? Hermanos, hagamos esto. San Pedro tiene las llaves del paraíso y San Pablo la espada para defendernos de quien quisiera impedirnos la entrada. Hagamos estas 2 millas de más por su amor». Llegados a San Pedro, visitaron el Santísimo y veneraron los cuerpos de los santos apóstoles. Los compañeros tuvieron que cogerlo a la fuerza, porque Crispín estaba tan estático por la fervorosa oración que no se movía. Cocinero en Albano. Llegados al convento, el prior le dio una celda a Crispín junto a la enfermería. Había en ese momento pocos enfermos, pero al poco tiempo cayó Crispín enfermo, pues una noche vomitó sangre.
A los pocos días se sanó y el provincial lo mandó a descansar a un convento vecino de Roma. Y por fin fue asignado al convento de Albano como cocinero, un oficio que era muy pesado, porque en ese convento había muchos frailes. El príncipe Pamfili, hermano de un cardenal, todas las mañanas se daba un paseo y después iba al convento y entraba en la cocina para hablar con Fray Crispín. El último día del mes de octubre, sabiendo el príncipe que los capuchinos comienzan a ayunar en Adviento después de la fiesta de Todos los Santos, dijo a Crispín que mandaría un plato de carne o algún otro plato para que los religiosos se fortalecieran ese día para tener más fuerza para ayunar hasta Navidad. Llamó a su criado y le dio la orden correspondiente, pero el criado no cumplió de inmediato y vino el plato tarde para cocinar la carne. Estaba entonces en el convento un cierto Giovanni Domenico, flamenco. Él había sido soldado y había luchado en muchas campañas de la Armada Imperial de Flandes. Terminadas las guerras, se fue a Italia y finalmente se decidió a vivir, no como religioso, sino como buen cristiano entre los capuchinos de Albano. En esos momentos le confió Crispín su problema y este hombre, que era alegre y burlón, quiso hacer una broma a todos y dijo a Crispín que él tenía un secreto para cocer los alimentos en menos de una hora. Salió al huerto y volvió con algunas pequeñas raíces, que tomó al azar y dijo a Crispín: «He aquí el secreto, corta estas hierbas en pequeños trocitos y después los pones al fuego. Muy pronto estará todo cocido». Tomó Crispín las raíces, estando en sospecha, las presentó como solía la Santísima Virgen y, después de haber rezado algunas avemarías, le dijo con filial confianza: «Tú, Madre de Dios, bendice estas raíces y haz que hagan bien a tus siervos». Después las cortó en pedacitos, echó los alimentos y los puso al fuego y en menos de una hora estuvieron cocidos. Tal hecho se corrió por Albano y muchos probaron la receta en la cocina, pero siempre en vano. Reprendieron al flamenco y él respondía: «Vosotros debéis hacer lo que ha hecho Crispín el capuchino, y los debéis preparar con la misma fe y devoción y veréis el mismo efecto en vuestros alimentos».